computadora. Correcto. A ver, vamos a hablar de hombro, patologías ya de hombro, y vamos a conversar sobre, y vamos a conversar también sobre los puntos de intervención y las formas de cómo abordar cada una de las estructuras a nivel de hombro, ¿correcto? Cuando hablamos de hombro, es importante tener en cuenta cuáles son las indicaciones para una ecografía a nivel de hombro. Entonces, cuando nos interesa o nos envían un paciente para ver patología de hombro, podemos ver pues la tendinopatía del manguito rotador, si hay desgarro del manguito rotador, si hay o no hay bursitis subacromio-deltoidea, las presencias de las tendinitis a nivel del bíceps, el derrame o la efusión glenumeral, los síndromes de pinzamiento o alteraciones a nivel de la articulación acromioclavicular. Algo muy importante que les va a servir no solo para ver los tendones del hombro, sino también les va a servir para ver cualquier tipo de patología tendinosa, son los criterios que tenemos que tener para calificar como patológico una estructura tendinosa. ¿Cuáles son estos criterios? Uno, la alteración de la forma. Ustedes, cuando hemos hecho ya la práctica, han visto, pues, por ejemplo, el tendón del bíceps, ¿no? O el tendón del tibial anterior, o el tendón del tibial posterior. ¿Qué forma tenían? Ovalada, ¿no? Media fusiforme. Entonces, una forma normal, un tendón normal. Pero si ya nosotros observamos un tendón redondo, ¿no? Un tendón ya no ovalado, sino redondo, hay una alteración de la forma. Esa alteración de la forma o ese arredondamiento del tendón nos está describiendo pues una inflamación, una tendinosis a nivel del tendón. La alteración es en la textura, en la ecogenicidad. Eso también lo hemos conversado. Podemos tener o una hipoecogenicidad o una hiperecogenicidad. Entonces, la alteración de la textura también nos habla de si pues estamos pasando por un cuadro más agudo o un cuadro crónico o un cuadro reagudizado. Entonces, es muy importante tener y poder calificar la ecogenicidad y la presencia de el líquido sinovial. Hay que recordar que tenemos tendones que están provistos de vaina sinovial y hay tendones que no tienen vaina sinovial. Entonces, la presencia de líquido sinovial obviamente es uno de los criterios en aquellos tendones que tengan vaina sinovial. Entonces, estos tres criterios, por favor, ténganlos en cuenta porque les va a servir para poder evaluar todo tipo de estructuras y tendones patológicos. Si ya nosotros vemos acá en la imagen, ahí podemos ya tener una característica, ¿no? Aquí tenemos un tendón del bíceps, un tendón del bíceps en un corte transversal, donde lo que nos llama la atención, ¿qué cosa es? Esa efusión sinovial, esa membrana sinovial distendida, ¿no es cierto? Tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal. Aquí en el corte longitudinal ven toda esta imagen anecogénica, que es líquido, ¿no es cierto? Ven cómo la textura y el patrón en esta zona es distinto al de esta zona. Acá estamos hablando un poco más de hipoecogenicidad, es decir, hay líquido dentro del tendón. Aquí un poco más de tendón más ecogénico. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta como uno de los primeros hallazgos. Aquí algo ya más marcado, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, primero, la forma. ¿El tendón está ovalado? No. El tendón está arredondado, el tendón está con alteraciones en su forma. ¿Qué más? Llama la atención esa gran efusión sinovial alrededor de su membrana. Toda esta efusión sinovial, líquido acá. Aquí miren, ven, miren acá se observa bastante bien patrón fibrilar, ¿no? Fibrilar normal. Y acá
un patrón fibrilar, es cierto, pero engrosado, heterogéneo, hiperhipoecogénico. Miren el espesor de esto con el espesor de esto. Entonces acá el tendón está sumamente engrosado, que se traduce en un corte transversal en esta imagen arredondada. Vaina sinovial distendida. Tratamiento acá. ¿Qué proponen de tratamiento, doctores? ¿Qué harían acá? Sugerencias. Doctor, Sí, buenas tendríamos noches. que ver si la patología está en un periodo agudo o crónico, ¿no? Dependiendo de eso, se podría dar Ya. la solución. Doppler Si tratase positivo, de un periodo, agudo. eh, yo pienso utilizar un corticoide, ¿no? De depósito, podría ser betametasona o metilprednisolona. Correcto. El mismo paciente, el mismo cuadro agudo, alérgica a los corticoides. Podría ser candidata a plasma rico en plaquetas. ¿Seguro? En un agudo, ¿le pondrías plasma rico en plaquetas? O sea, ¿Yo qué le pondría? Ozono, ¿no es cierto? Ozono. El ozono es un modulador donde nos ayuda en etapas agudas en pacientes que tengan alguna contraindicación en el uso del corticoide. Entonces, el plasma rico en plaquetas es un elemento importante, un elemento proliferante importante, pero sobre todo de uso en patologías crónicas, donde no está teniendo una posibilidad de regeneración. Entonces, acá, de primera opción, lo que usted mencionó, y estoy de acuerdo con eso. Yo también le pondría su corticoide, pero no es, ¿Prenden la tele? a ver, sus audios, ya. Pero si el paciente llega, porque no sé cómo, por ejemplo, ustedes tengan allá los pacientes, aquí en Perú, a veces los pacientes le tienen un estigma al corticoide, ¿no? No, doctor, no quiero que me ponga corticoide porque eso me va a hacer daño. Pero ¿cuál es la ventaja? Que nosotros estamos usando un corticoide muy, con el ecógrafo, localizados en un punto bien específico y con una dosis muy baja y con un resultado muy, muy bueno. Pero la otra opción es usar ozono, ¿correcto? Muy bien. Aquí nuevamente, una patología del tendón del bíceps, les estoy mostrando porque esto es bastante frecuente, ¿no? Una patología del tendón del bíceps, donde vemos al tendón redondo, la efusión sinovial, la distensión de la membrana sinovial, ¿correcto? Aquí otra imagen, ¿no? Donde tenemos la efusión de la vaina sinovial, aquí tenemos el corte longitudinal. Aquí, ¿qué se ha agregado? A ver, ¿quién me dice? Aquí tenemos el tendón, la efusión sinovial, la membrana distendida, pero se ha agregado esta imagen. ¿Qué es eso? Un derrame articular. Un derrame articular. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué estructura es esta que está recubriendo al tendón por encima? ¿Cómo se llama? La bursa la bursa. subacromio deltoidea. Entonces, esta imagen anecogénica que están viendo acá, ¿a quién corresponde? A una Bursitis. una bursitis subacromio deltoidea. Propuesta terapéutica. ¿Qué harías en este paciente? Los escucho. Probablemente el mismo procedimiento que se le ha indicado, doctor. Se Tomando en cuantifica que cuenta más si o menos hay 10 cc de volumen a nivel de la bursa. entonces una bursocentesis, ¿no? Claro, tienes que hacer una extracción de ese líquido sinovial de la bursa, ¿no es cierto? Siempre buscando la zona de declive, pinchas la aguja, aspiras, ¿no? Ya con la misma aguja pinchada, porque cuando uno aspira, ¿qué pasa con la bursa? Va colapsando, ¿no? Colapsa, colapsa. Y si tú retiras la aguja, a veces es muy difícil volver a entrar otra vez a la bursa. Entonces, ¿qué hacemos? Aspiramos
Y con la misma aguja colocada en la bursa, cambiamos de jeringa e inyectamos el corticoide, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, de acuerdo, doctor. Correcto. El tendón del bíceps, además de tener la efusión sinovial, al tener la tendinopatía, y hemos visto la bursitis, también les puede suceder que coloquen el transductor en el surco bicipital, así como lo han aprendido, ¿no? Tuberosidad mayor, tuberosidad menor, surco bicipital, y no hay tendón. Dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Uno, los escucho. Un desgarro total. Un desgarro total. Si hubiera desgarro total, ¿qué signo esperarías encontrar? ¿Cómo se llama el signo que clínicamente el signo de Popeye? Ahora, paciente que surco vacío, pero no tiene signo de Popeye. ¿Cuál es la otra posibilidad? Un desgarro parcial. Solo Puede una de ser, las caras. puede ser, pero si es un desgarro parcial, mirarías algo en el surco, pero no estás viendo nada. El surco está vacío. Entonces, ¿qué pasó? Una subluxación del tendón. Es decir, el tendón abandonó el surco y se está dirigiendo hacia la tuberosidad menor y se está colocando por encima de quién? Del tendón del subescapular. Entonces, eso, eh, con esto, ¿qué les quiero transmitir? De que cuando uno encuentra un surco vacío, muy bien, el doctor lo dijo, desgarro total, perfecto, pero no encuentro signo de Popeye. Oye, entonces, ¿y esto cómo es? Si no tiene desgarro total. Ah, mi segunda posibilidad es que exista una subluxación. Entonces, me voy a buscar el tendón recorriendo con mi transductor hacia la tuberosidad menor o la tuberosidad interna. Y el tendón lo vas a encontrar, mira, encima del troquín y acá encima el tendón. Troquín encima el tendón. ¿Estamos? Miren acá, el tendón luxado, como el tendón luxado abandona el surco vacío, y el tendón luxado se está metiendo y está anclándose sobre el subescapular. Y aquí en la imagen de resonancia ustedes pueden ver claramente que el surco está vacío y el tendón está desplazado y luxado hacia la parte interna. Otra de las cosas importantes y con las cuales se suele confundir la patología de la porción larga del tendón del bíceps es la patología del pectoral mayor. ¿Por qué se suele confundir? Se suele confundir porque ustedes ya vieron, cuando hicieron la práctica, han visto que el tendón del pectoral mayor, ¿a dónde llega? Al labio externo de la corredera bicipital. Muy bien, doctora. ¿Y quién está por acá? Abajito, ¿no? ¿Quién pasa por abajito del tendón, de este tendón del pectoral mayor? ¿Quién está pasando y se está transformando de tendón en músculo? ¿Quién era? La porción larga del bíceps. ¿Se acuerdan, no? Correcto. Entonces, por eso es que uno se podría confundir, ¿no? Porque el dolor está acá, entonces muchos decimos, hoy es el bíceps. No necesariamente, porque ahí justo está cruzando el pectoral mayor, hacia el tendón hacia el labio externo de la corredera bicipital. Aquí miren, miren esta imagen. Además, llama la atención esta imagen hiperecogénica que nos está dando sombra. Entonces, ¿esto qué será? ¿Qué me dicen ustedes? Hola, vamos, láncense. No, esto no es no es punitivo. Así vamos aprendiendo todos. ¿Qué será esto? Una Calcificación. una calcificación, ¿no es cierto? Es una calcificación porque te está dando ¿qué cosa? ¿Cómo se llama este artefacto que te está dando acá? Sombra Una sombra.
Una sombra acústica, ¿no es cierto? Acá tenemos otra imagen del tendón del pectoral mayor. Miren cómo está engrosado en imagen de palito de tambor, le decimos, ¿no? Porque viene y en la zona ya insercional se ve un aumento del volumen como si fuera un palito de tambor. Entonces eso es característico también de las tendinopatías. Este es una imagen donde estamos viendo acá la apófisis coracoides, aquí estamos viendo el húmero, aquí estamos viendo el deltoides. ¿Qué estructura pasa? Esta es la tuberosidad menor, entre la apófisis coracoides y la tuberosidad menor. ¿Cómo se llama esta estructura? Hablen, muchachos. ¿Qué tendón es este? La porción alta del bíceps. ¿Seguro? Mira, coracoides, acuérdense. Subescapular, subescapular. Subescapular, muy bien, doctor, subescapular. ¿Y qué le llama la atención de este subescapular? ¿Cómo está? ¿Está fibrilar? ¿Está homogéneo? ¿O qué te llama la atención? Es un patrón heterogéneo. Es un patrón heterogéneo. Además del patrón heterogéneo, ¿qué más observa? El aumento de volumen. El aumento Engrosado. de volumen, ¿no es cierto? El grosor. Y cuando haces la maniobra de rotación interna y externa, esto va a generar con la coracoides, ¿qué cosa? Un síndrome de Pensamiento. pensamiento o impacto anterior. Muy bien. Ahora, en este escenario de acá, estamos viendo el tendón del subescapular no está grueso, está bastante, no está grueso, está delgado, pero ¿qué me llama la atención? Esta imagen anecogénica que sale y entra desde la coracoides, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto hace un rato. Acá, ¿qué estructura es esta? Una La bursa. bursa. ¿Cómo se llama esa bursa? Subcoracoidea. No, subcoracoidea. 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 O sea, es distinto, ¿no? Del antes que hemos visto, una bursa subacromio deltoidea. Ahora, este no es subacromio deltoidea, esto es una bursa subcoracoidea. Y esta bursa se va a evidenciar cuando uno tiene al paciente en rotación externa, porque la bursa sale. ¿Qué pasa si el paciente está en rotación interna? Esta bursa se esconde, se mete debajo. Entonces, ¿cómo voy a infiltrar a mi paciente? En rotación externa. Ahora les voy a enseñar la imagen. Entonces, a ver, esta imagen de acá. ¿Qué están viendo? Les voy a enseñar, miren. Esto de acá es deltoides. Esto de acá, perfil óseo. Correcto. Entonces, ¿qué les llama la atención? Uno, que no existe el tendón normalmente acá. No está el tendón. Dos, ¿qué otra cosa me llama la atención? Ese refuerzo de la marca ósea se ve muy hiperecogénico. ¿Qué está pasando? Ha habido un desgarro completo del tendón. Por eso es que no se ve el tendón, el músculo desciende y se ve más hiperecogénico el perfil óseo. ¿Correcto? Esta es una calcificación. Miren toda esta calcificación grande, ¿no? Que está dando sombra acústica. Una calcificación. Esto es una imagen del intervalo rotador. Esto es una imagen normal, que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, donde ven acá el tendón del bíceps ovalado, aquí ven el supra, aquí ven el subescapular, abajo en la base ven el ligamento glenohumeral y arriba el ligamento coracohumeral. Eso ya lo hemos aprendido. A ver, y se acuerdan que nosotros hemos dicho, ¿no? Doctor, ¿y para qué me sirve ver ese intervalo rotador? Para las capsulitis, dijimos, ¿no? Para las capsulitis. ¿Y cómo se ve en una capsulitis? En una capsulitis, así se ve el tendón del bíceps en el intervalo. ¿Cómo está este tendón acá en el intervalo? Redondo. Además de redondo, ¿cómo están los bordes? Irregulares. Irregulares. ¿No es cierto? ¿Cómo está el volumen del tendón? Perdón, este comparado con este.
¿Cómo está acá? Incrementado. Incrementado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una imagen del tendón del bíceps en el intervalo rotador en una capsulitis adhesiva. También hemos visto esto. Hemos mencionado que la distancia normal entre el borde inferior del acromion y el borde superior del supraespinoso debe ser mayor de 4 milímetros. Ya saben cómo sacar esta imagen. ¿Se acuerdan cuando colocamos el transductor en el borde lateral, teniendo como punto de referencia el acromion y el supra? Ya, me sirve para medir justamente este espacio que es el espacio subacromial. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve para poder clasificar los síndromes de impacto subacromial. Lo normal, más de 4. Pero si yo tengo acá un acromion tipo 1, el espacio ya va reduciendo, ¿no? Menos de 4. Un acromion tipo 2, miren, ya el espacio está mucho más pequeño. Y un acromion tipo 3 ya prácticamente impacta sobre el supraespinoso. Entonces, el tipo de acromion influye mucho en el espacio subacromial. Pero ojo, no solo es el tipo de acromion el que influye, sino también, además del tipo de acromion, esto también puede estar presente. ¿Cómo se llama esta estructura que está acá? Esta estructura amarilla que está acá. Bursa subacromial. Muy bien. Entonces, si yo tengo la bursa subacromial ahí, ¿qué va a generar? También va a generar una disminución del espacio subacromial, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de síndrome de impacto subacromial, se puede deber a que el acromion esté generando un impacto con el supra por el tipo de acromion, o se puede deber a un ascenso de la cabeza humeral por una compensación en el movimiento. Muchos de los dolores del hombro, el paciente ¿qué hace? Asciende la cabeza humeral y eso genera una disminución del espacio, generando ¿qué cosa? Un impacto subacromial. Entonces aquí, miren, ya nos llama la atención. Esta es una imagen en pico de águila, pero ya no es pico de águila, ¿no? Ya esta es ya una imagen mucho más engrosada, el tendón está mucho más heterogéneo, irregular, ¿no es cierto? Para ver el tendón del supraespinoso. Entonces, este es un tendón ya engrosado. Se le llama el tendón en cuerpo de delfín, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve sumamente engrosado. Aquí miren el tendón. Ustedes ya cuando lo han aprendido a ver normal, fibrilar, homogéneo, ¿no? Aquí irregular, heterogéneo, engrosado, en cuerpo de delfín. No es en pico de águila, sino en cuerpo de delfín. Ahí estamos hablando de una tendinopatía del supraespinoso. Miren acá nuevamente la tendinopatía en un corte longi y aquí en un corte transversal. Esto sí es bastante notorio. ¿Cómo está el tendón del supra? Acá, doctores, miren cómo está este tendón. Engrosado. Recontra engrosado, ¿no es cierto? ¿Cómo está el espacio? Miren el espacio subacromial entre el acromion y el supraespinoso. Acá, Muy disminuido. muy disminuido. Además de eso, ¿qué estás encontrando? Miren, ve toda la actividad Doppler acá. Doppler Muy vascularizado. muy Incrementado. vascularizado. Así es. Entonces, todo eso me está traduciendo de que esa es una patología activa, ¿no es cierto? A punto de irse a esta patología. ¿Qué ha pasado acá? Si este fue el antes y este fue el después, ¿qué pasó acá? Se rompió completamente el tendón. Se rompió completamente, pues, se rompió completamente. Miren, acá ya lo estamos viendo. ¿Hay tendón? No, ya no hay tendón. ¿Cómo se ve? El signo de la cabeza desnuda, se dice. ¿Por qué? Porque ya no hay tendón y se ve un aumento de la ecogenicidad de ¿quién? De la marca
ósea, O sea, ¿no es cierto? Y además del aumento de la ecogenicidad, ¿qué ves acá? ¿Cómo se ven? Como un comido de ratón, ¿no es cierto? O sea, ha habido un desgarro, es como hubiésemos jalado el mechón de pelo, ¿no? Entonces, un desgarro completo del tendón del supraespinoso. Cuando hablamos de desgarros, ¿no? Hablamos de desgarros parciales y de desgarros de espesor total. Entonces, son cosas distintas. Es desgarro parcial, desgarro de espesor total y desgarro completo. Son tres conceptos diferentes. Los parciales no son difíciles de entender. ¿Por qué es parcial? Porque no ocupa todo el espesor del tendón. Aquí tenemos un parcial hacia la cara. ¿Hacia qué cara? Los escucho. Superior. Superior o cara bursal. Bursa. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí tenemos un desgarro parcial intrasustancia porque está dentro del tendón. ¿Estamos? Y este será un desgarro parcial hacia la cara Inferior. inferior o articular. Entonces los parciales se clasifican en un parcial hacia la cara bursal, un intrasustancia o un parcial hacia la cara articular. Normalmente los parciales suelen tener una evolución favorable con gran parte de los tratamientos regenerativos que conocemos, ¿no? Usamos PROLO, usamos PRP, ¿no? O sea, suelen ir bien los parciales. Pero también podemos tener, ahí tenemos una intrasustancia, ahí tenemos un desgarro hacia la cara articular, la imagen hacia la cara articular, aquí hacia la cara articular. Miren esta, un intrasustancia, acá un intrasustancia, ¿correcto? Y acá tenemos un desgarro de espesor total. ¿Por qué se llama espesor total? Espesor total. Porque está yendo desde la cara bursal hasta la cara articular. articular. Eso es un desgarro de espesor total. Miren acá, un desgarro de espesor total, un desgarro de espesor total, ¿no es cierto? Un desgarro de espesor total, ¿qué conducta tiene? Quirúrgica. Quirúrgica. Y ahora te voy a poner este paciente. Viene a tu consulta, paciente de 65 años, con dolor ya más o menos de 6 meses de evolución, que tiene limitación funcional, pues para la abducción en el hombro derecho, y es por eso el motivo de la consulta. Le haces la ecografía, en la ecografía estás encontrando esta imagen, un desgarro de espesor total del supraespinoso. Haces tu ecografía a nivel del músculo, o sea, que ya ustedes han aprendido a ver el músculo del supraespinoso, colocas tu transductor en el supraespinoso y encuentras una marcada presencia de tejido graso infiltrado en el componente muscular, un Gautalier, un grado 4, o sea, más grasa que músculo. ¿Qué le sugieren a ese paciente? ¿Quirúrgico o no quirúrgico? Conducta quirúrgica. ¿Lo operarías con un Gautalier 4, donde ya tiene más grasa que músculo en el supra? Ya tiene ya como 8 meses de evolución, es mayor, ya 65 años. Entonces, cuando ya tenemos No, un Gautalier 4, o sea que ya el músculo, ¿qué significa? Que ese músculo ya perdió acción. 2, vemos de que es un paciente adulto mayor, o sea, 65, o sea, no es que va a tener pues que hacer mucha fuerza, peso o cargar. Entonces, ¿qué es lo que buscaría yo en ese paciente? Recuperar los otros tendones para ayudar a suplir la función de ese tendón.
¿no es cierto? Y en este que tiene pues el desgarro total, ya lo que buscaría es favorecer la cicatrización de lo que queda, ¿no? Pero si fuera un paciente joven, 30, 35, ¿no? Boutelier 1, 2, ahí no hay vuelta a quedar, ¿no? Ese es un paciente de conducta quirúrgica. Entonces, es bien importante que tengan ustedes claro también el perfil del paciente. La imagen de por sí sola no orienta directamente al tratamiento, sino el contexto en general del paciente, pues va a dar el tratamiento que se puede seguir. Entonces aquí, miren, ve, un corte longitudinal. ¿Hay tendón o no hay tendón del supra? ¿Qué me dicen? No hay. No hay. ¿Cómo se llama esta imagen? Si cuando está el tendón hablamos de un pico de águila, ¿no? Pico de águila cuando está el tendón. Acá no hay tendón. ¿Este el pico de quién se parece? De otro animalito, otro pajarito. Se le llama la imagen en pico de colibrí, ¿no? No hay tendón, ¿ves? Ausencia de tendón. Aquí en el transversal deltoides tampoco hay tendón. Entonces, este es un desgarro completo, completo del supraespinoso. Aquí estas imágenes es para que ustedes diferencien, para que observen la diferencia entre un desgarro de espesor completo o de espesor total de un desgarro completo. Aquí ustedes están viendo el supra. Aquí estás viendo que hay un desgarro en el centro que va desde la cara superficial hacia la cara profunda. Así, ¡guau! Entonces, este es un desgarro de espesor. ¿Qué espesor? Total, Total. correcto. Pero todavía tiene fibras anteriores y tiene fibras posteriores. Es de espesor total, pero no ha sido completo. ¿Se entiende ahí la diferencia? Una vez más, doctor, por favor. Ya, miren, miren, acá les voy a poner, ahí está, miren, ya, miren acá. Acá hay un desgarro donde la lesión va desde la cara superficial hasta la cara profunda, desde la cara superficial hacia la cara profunda. O sea, es un desgarro de espesor total, porque ha ido desde la superficial hacia la profunda, pero no ha tomado todo el trayecto del tendón. Ha tomado la zona medial. Es de espesor total, porque va de arriba abajo, pero no ha tomado todo el ancho del tendón, porque hay fibras que han quedado indemnes. Entonces, este es un desgarro de espesor total de las fibras intermedias. Acá ha tomado también un gran porcentaje, ¿no? De las fibras intermedias y posteriores, pero las fibras anteriores, las que están junto al bíceps, han quedado indemnes. Entonces, este es un desgarro de espesor total, pero de las fibras medias y posteriores. Y esta de acá, esta sí ya tiene desgarro de la fibra anterior, de la fibra media, de la fibra posterior. Todas las fibras se han desgarrado. Entonces, este sí ya es un desgarro completo. ¿Correcto? Entonces, ese concepto que quede claro, o sea, espesor total es distinto de desgarro completo. Completo es que ya se fue todo, pues, anterior, medio, posterior, todas las fibras. Pero cuando hablamos de espesor, es el espesor que puede ser de la fibra anterior, puede ser de la media, puede ser de la posterior, pero es el espesor. ¿Estamos? Sí. Hola. Sí, sí, doctor. Muy bien. Ahora, aquí estamos evaluando
el componente muscular. Ustedes han aprendido a evaluar el músculo supra y cuando han colocado su transductor arriba en la región de la fosa supraescapular han visto esta imagen, ¿no? Entonces, ¿este qué músculo era? Supraespinoso. ¿Y este qué músculo era? Trapecio. Trapecio, muy bien. Ahora, ¿qué les llama la atención del lado contralateral? ¿Qué pasó acá con el supraespinoso? Parece que A ver, coméntenme. Está desorganizado todo el patrón. Está desorganizado el patrón. Muy bien. ¿Qué nos dice este patrón? No ves así patrón muscular, ¿no? Lo que estás viendo es un patrón hiperecogénico, fibrótico y también acá patrón graso. Entonces aquí está este músculo que está teniendo infiltración grasa. Grasa. Correcto. Ahora, ¿cuándo ustedes van a ver un músculo con este patrón de infiltración grasa, con patrón de fibrosis? ¿En qué condiciones? Uno, cuando obviamente el tendón se rompió, y si el tendón se rompe, no hay acción muscular, no se activa el músculo y en el tiempo ese músculo va perdiendo su patrón. Esa es una posibilidad y eso es lo que puede estar pasando acá. Pero también hay otra posibilidad que nos permite obtener esta imagen. ¿Qué posibilidad creen que nos podría dar esta imagen de este patrón desorganizado, infiltrado de graso? Cuando pasó, ¿qué cosa? ¿Una lesión de quién? Del Del nervio supraescapular. Perfecto, del nervio, muy bien. Si hay una lesión del nervio, igual el músculo pierde acción, pues no es cierto. No hay acción porque no le llega el comando. Entonces, en las lesiones de los nervios, los músculos de los cuales dependen, justamente tienen también este patrón, ¿correcto? Esta es la clasificación de Gautalier, ¿no? La clasificación de Gautalier se usa tanto para la clasificación en resonancia como para la clasificación en ecografía. Entonces, aquí ustedes tienen la fosa subescapular, supraescapular. Aquí tenemos al supraespinoso y acá tienen ustedes al supraespinoso, ¿no es cierto? Supraespinoso acá. Gautalier 0, pues porque está normal. Aquí, miren, ven, supra y acá hay infiltrado graso, ¿correcto? Acá ya ustedes están viendo el infiltrado graso. Gautalier 1 porque es menos del 25%. Gautalier 2 ya llega, pasa del 25%, pero no llega al 50%. Así, grasa, músculo. Gautalier 3, más del 50%, ¿no? Más del 50%, grasa y ya un pequeño porcentaje de músculo. Todo este desorganizado, grasa y un pequeño porcentaje de músculo. Gautalier 4, prácticamente ya no hay músculo. Ya todo es grasa. Y acá todo el patrón es graso. Entonces, estas son las clasificaciones de Gautalier cuando uno quiere tipificar el grado de infiltrado graso a nivel del componente muscular. Este es un tendón que lo hemos aprendido a ver también, que si bien es cierto, es poco evaluado, pero tiene mucha patología. ¿Qué tendón es este? ¿Qué músculo es este? Infraespinoso. Muy bien. Entonces acá, miren la imagen del infraespinoso, cómo va llegando. ¿Hacia dónde llega? Hacia la cara posterior de la tuberosidad mayor. ¿Y qué diferencia hay entre este infra y este infra? ¿Cómo lo ven a este? Engrosado. Ya. Patrón.
¿Heterogéneo o homogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Cómo está la membrana? ¿Cómo está el borde? ¿Lineal o distendido? Distendido. Distendido. Entonces, uno cuando califica patrón, espesor, bordes, ¿no es cierto? Entonces acá estamos hablando de una tendinopatía del infraespinoso. Cuando en una cuando ya les dije en una calcificación, ya les di, cuando en una tendinopatía vemos imágenes hiperecogénicas, ¿no es cierto? Hiperecogénicas. Estas imágenes hiperecogénicas, ¿qué son? Calcificaciones. Ya, muy bien. Son calcificaciones, pero te está dando sombra marcada. No. No, no es cierto, no. Ahora, no quiere decir que no sean calcificaciones, sino que está en una etapa. ¿Cuál es la primera etapa de una calcificación? La Fibrosis. la etapa fibrótica o algodonosa, ¿no es cierto? Entonces, se va calcificando, pero como todavía no está consolidada la calcificación, porque sí es una calcificación, la doctora tiene razón, es una calcificación, pero todavía no está en etapa de consolidación, está en etapa algodonosa. Entonces, no te está dando todavía una marcada sombra acústica. ¿Está claro? La articulación acromioclavicular, que también lo hemos visto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el acromio y aquí la clavícula. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular, aquí la articulación acromioclavicular. Y aquí miren, ve, miren cómo están los bordes óseos del acromio y de la clavícula. ¿Cómo están los bordes aquí? Irregulares. Irregulares, erosivos, incluso el borde clavicular. ¿Ven, no? Como un comido de ratón. ¿Cómo ven el espacio articular? Estas imágenes acá son imágenes hiperecogénicas, que lo que me está traduciendo es la calcificación de ¿quién? De esta estructura que está acá. ¿Quién se está calcificando? El cartílago articular. ¿Cómo está acá la membrana? La membrana, la cápsula articular, ¿cómo está? Engrosada. Además de Distendido. engrosada, ¿qué más? Abombada. Abombada. Muy Distendida. bien. Distendida, abombada. ¿Correcto? Ahora nos vamos a ir a las técnicas de abordaje. ¿Correcto? Nos vamos a ir a las técnicas de abordaje. Para infiltrar la articulación glenohumeral. Bueno, es una articulación diartrodial, estabilizador o estabilizado por ligamentos propios de la cápsula articular y por el labrum y el conjunto de tendones que conforman el manguito rotador. ¿Correcto? Vamos a ver sobre todo, esto es lo que nos interesa. Esta de acá, la técnica de abordaje. Para comodidad puedes tener a tu paciente, ¿no? Echadito en decúbito lateral y colocas el transductor en esta posición y lo que vas a tener es esta imagen. Entonces, esta imagen donde tú ves acá el labrum, acá la zona de la glena, labrum, glena, acá la cabeza humeral, ¿no es cierto? Aquí la cápsula. Entonces, en esta imagen, doctores, ¿ustedes entrarían por la derecha o por la izquierda? Derecha. Muy bien, por la derecha. Entonces, si usted entra por la derecha, va a perforar, así como estamos acá, entras, y tu aguja tiene que hacer este trayecto. Miren, acá, entra acá, sigue, perfora la cápsula, no tocas el labrum y tu aguja entra paralelo, ¿no? Acá, entre la cabeza humeral y el labrum, aquí se aloja la aguja.
y ahí comenzamos a inyectar la sustancia que pues va a entrar a la articulación. Puede ser dextrosa, puede ser PRP, puede ser corticoide, ya lo que ustedes crean conveniente de acuerdo a lo que presente un paciente, ¿no? Entonces, pero el abordaje es este. Este es el abordaje para un hombro. Ahora, si es un paciente que de pronto pues no puede estar echado, puede ser sentado, ¿ya? Infiltrar la articulación acromioclavicular. Les decía que parece ser muy fácil, pero no siempre resulta siendo fácil. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un abordaje. ¿Cómo estamos abordando acá la articulación? ¿En plano o fuera de Fuera, plano? fuera de plano. Fuera Fuera de de- plano. Fuera de plano. No, sí, fuera de plano. No es cierto. Acá, ¿qué es lo que vas a ver acá? ¿El trayecto de la aguja o la punta de la aguja? La punta. La La punta. punta de la aguja. Entonces, acuérdense de lo que hemos conversado, ¿no? El objetivo siempre al medio. Ya les enseñé un artificio donde ustedes hacen correr la aguja para que miren la imagen hiperecogénica donde se proyecta y ahí uno ingresa pues según fuera de plano. ¿Por qué entramos en fuera de plano en esta articulación? Por la presencia del hueso. De los dos perfiles óseos. Muy bien, doctor, por la presencia de los perfiles óseos que no te van a permitir, pues, poder acceder en plano, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos usar un artificio que ponga mucho gel acá, de tal manera que incline el transductor y poder entrar en plano. Pero la sugerencia es entrar fuera de plano. La bursa. Si uno ve la bursa subacromio-deltoidea, vamos a ver acá, aquí. Ahí estamos observando qué posición tiene el paciente, posición de Tras. crash, muy bien. Y este corte me está dando un corte longitudinal, ¿para quién? Supraespinosa. Otra. Para el Espinosa. supra, ¿no es cierto? A ver, ustedes me van a decir, ¿ah? ¿Esta qué zona será? La inserción del, La huella la de carilla superior inserción. del troquito. La cesta superior del troquito. Muy bien, doctores, muy bien. ¿Esto qué será? Esa es la cara posterior para el Sería infraespinoso. la cabeza del húmero, ¿no es cierto? Esta es la cabeza y esta es la zona del troquíter. ¿Estamos? Y esta imagen anecogénica que está acá, La bursa. la bursa. Entonces, bueno, aquí no es patológico, pues, ¿no? Está normal. Pero esto sería la imagen para hacer un abordaje de la bursa. Miren cómo estamos entrando. ¿Tu aguja por dónde va a entrar? Izquierda, derecha. Izquierda. Izquierda. Ahí lo estoy teniendo bien alto como para que podamos entrar por la izquierda. Tendón del bíceps. Ya ustedes saben muy bien, ya lo reconocen, ya lo han visto. Entonces miren ahí, tuberosidad menor, tuberosidad mayor. ¿Quién está acá? Tendón del Nombre. bíceps. Tendón. Tendón del bíceps. Entonces, ¿cómo estoy haciendo el abordaje? En Fuera, fuera de En plano. plano. Nada transversal. En No, perdón, plano. en plano, en plano. En plano. O sea, es un corte transversal del tendón, pero mi abordaje está en plano. ¿Estamos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Nuevamente, miren, ¿ven? El paciente está echado, aquí lo tenía sentado y aquí está echado. A veces es mejor echado cuando a veces los pacientes tienen pues síncope, tienen un poquito de síndrome vagal, entonces si lo tienes echado, pues más sencillo, ¿no?
pero también podemos abordarlo así, echadito, en plano de lateral a medial. Entonces la aguja entra así. ¿Correcto? Aquí, miren esta posición. Primero, ¿esto quién es? Apófisis coracoides. Muy bien, doctor. ¿Esto quién es? Tendón del subescapular. Ya. ¿Y acá quién debería estar? Si es que estuviera presente. Tendón del bíceps. No, porque el tendón del bíceps estaría acá, ¿no es cierto? Adelante del subescapular. En Acá la bursa Pectoral. subaracoidea. la bursa subcoracoidea. Entonces, como yo quiero infiltrar la bursa, ¿qué le pido al paciente? Que tenga el brazo en rotación externa, ¿no es cierto? Entonces ahí saco a la bursa y así entro, así. En este plano, entrando a la bursa subcoracoidea a esta zona. ¿Estamos? Esto es para infiltrar, miren, aquí tengo la clavícula y el esternón. Esto es para infiltrar la articulación externo clavicular, ¿no? Ahí también en corte longi, la infiltración externo clavicular. Este de acá, bien importante. ¿Qué imagen es esta, doctores? Es el intervalo de los rotadores. Intervalo rotador. ¿Quién es este? Bíceps. Tendón del bíceps. ¿Quién es este? ¿Qué ligamento? Ligamento glenohumeral superior. Muy bien. ¿Y esto de acá, este anillo que está acá? El ligamento coracoidal. Ligamento coracomeral. Perfecto. Entonces, yo tengo esta imagen, tengo esta postura, me coloco en esta situación eh, para poder evaluar el intervalo. Y miren cómo está entrando mi aguja. En plano. ¿A dónde va a llegar? ¿Ven este alito negro que está acá? Sí lo ven, ¿no? Sí. Sí. La membrana sinovial. Entonces, Sinovial. ¿ustedes qué van a hacer? Entran por acá y llegan hasta este punto para hacer una infiltración a nivel de la membrana sinovial del tendón del bíceps en el intervalo rotador. ¿Está claro Rotador. eso? Sí. Muy bien, doctor. Otra de las infiltraciones que sirve no solo para el infraespinoso, porque acá estamos viendo el infra, no solo para el infra, sino también es la posición para poder llegar ¿a dónde? A la cápsula articular. A la cápsula, la articulación glenohumeral posterior. Ya está muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Ujú. En el caso de una capsulitis adhesiva, ¿usted cuál es el método que recomienda que sea más factible de realizarlo? ¿Vía anterior o posterior? No, ahí combino, doctor. Entro por la vía anterior a nivel del intervalo, porque eso me va a permitir liberar al tendón del bíceps, ¿correcto? Porque es parte de la capsulitis, el atrapamiento del tendón del bíceps, la porción larga, ¿correcto? Pero necesito distender la cápsula. Y para distender la cápsula yo ingreso por vía posterior. Entonces, en un paciente con capsulitis hago los dos. Ingreso a nivel del intervalo con un volumen de 5 y ingreso a nivel de la región capsular por la vía posterior con un volumen de 10 o 15. Perfecto, gracias. Y además de eso, tú le puedes acompañar con un bloqueo del supraescapular para que le realices una movilización después de la hidrodistensión. Ok, perfecto, Doc. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?